esta concepción de que al público hay que tratarle como si fuera imbécil, porque si no, no te entiende, pues es lo que subyace. Yo fui el asesor histórico para la escena de batalla de Resucitado. Entonces, ¿reconquista sí o reconquista no? Yo creo que es un término perfectamente aplicable si se tiene en cuenta su significado. Mi abuelo, para conseguir su casa, tuvo que tener 3 trabajos simultáneamente. Una de las mayores críticas que se hace a las tropas de Carlos V durante el saco de Roma de 1527 es haber actuado como si fueran turcos. Sotochica y un equipo de investigadores publicaron en Nature un artículo demostrando cómo en la primera mitad del siglo VIII y finales del VII hay una fortísima sequía que debió de mermar bastante la capacidad económica y la capacidad de respuesta del reino visigodo ante la conquista islámica, ¿no? Parece que últimamente el valor que se otorga a una fuente de información es directamente proporcional a la medida en que se ajusta con un relato preestablecido, ¿no? Fuentes que son muy próximas a los hechos y muy fiables son descartadas y en su lugar muchas veces se cogen o se toman otras como referencias simplemente porque nos dicen lo que queremos escuchar y todo al servicio de un relato ideológico y de una intencionalidad. Oye, Yello, ¿tú eres nacional católico? La conversación con Javier Rubio Doncé. Bueno, hoy tengo el privilegio de conversar con un amigo mío que es un fenómeno, es un auténtico hombre del Renacimiento porque sabe hacer de todo y lo vais a comprobar tras esta entrevista. Es Yello Balbás. Yello Balbás es divulgador histórico, ensayista, novelista, recreacionista histórico, tiene una empresa de videojuegos, asesora a películas, series, documentalista, bueno, hace de todo. Y hoy nos lo vas a explicar. Yello, ¿cómo concibes, bienvenido, cómo concibes tú la divulgación histórica? Para mí la divulgación histórica es un puente entre un público amplio y no especializado y la producción académica, que muchas veces se tratan de obras que son bastante áridas y desde luego requieren tener unos ciertos conocimientos para poder comprenderla, ¿no? De esta manera, una buena divulgación siempre tiene que ser traducir a un lenguaje más sencillo todos estos avances científicos que nos va generando la historiografía. Oye, ¿te has hecho youtuber? ¿Cómo es eso? Cuéntame. Bueno, yo soy hace como 20 años ya que no enciendo un televisor más que para ver series de ficción. Creo que en YouTube se está generando una escena muy interesante a la hora como herramienta de comunicación y desde luego como herramienta de divulgación histórica. Entonces yo creo que tiene muchísimo potencial y ya desde hace unos meses estoy colaborando en el canal de historia militar Bellum Artis y bueno, he creado mi propio canal para hacer pequeños documentales de 10 minutos, 20 minutos y lo mismo, buscando un público ya un poco más selecto. Menos... ¿Cómo se llama tu canal? Véndemelo un poco, para que se suscriban los que estén viendo este vídeo. Mi programa se llama La Chonera de Circe, pero el canal se llama Yello Balbás, tal cual. Pues nada, suscríbanse. Tienes de momento un vídeo solo. De momento un vídeo, yo estoy trabajando en un pequeño documental con entrevistas y imágenes de recreación, de exteriores, de yacimientos arqueológicos. No vamos a anticipar el tema porque va a ser un poco quizás polémico el vídeo y bueno... No es polémico. Seguro que será un vídeo muy riguroso porque todo lo que haces tú... Sí, bueno, es sobre la cáliga romana, que es una parte del equipo militar muy poco conocido, porque siempre que pensamos en el equipamiento militar de las legiones nos solemos centrar en las armas, que es lo más épico, lo más llamativo, pero realmente la capacidad de movilizar un ejército en condiciones adversas y esa enorme velocidad con las que se desplazaban las legiones solo era posible gracias en gran medida al calzado, que es una cuestión fundamental para cualquier soldado y cualquier montañero y que muchas veces el historiador de despacho moderno o el aficionado a la historia militar no valora en su justa medida. Bueno, ya nos has anticipado el tema, te he dicho que no lo anticipases, pero bueno, así la gente se animará a ver este vídeo que seguro que es muy bueno porque ya te digo que Yello se obsesiona mucho y se empapa y se mete a fondo en los temas. Le pasa un poco como a mí y seguro que va a ser un magnífico vídeo. De hecho, a mí ya me ha pasado el guión
y va a ser un vídeo que va a dar muchísimo que hablar. Vamos a seguir con la divulgación de histórica. Tú has hecho de todo en el tema de divulgación histórica porque has cubierto muchos espectros. ¿Quieres que empecemos, por ejemplo, por la divulgación histórica en los videojuegos? ¿Se puede divulgar a través de los videojuegos? Yo creo que cualquier obra de ficción o de divulgación al final es un compromiso entre un rigor hardcore y una serie de necesidades de tipo artístico, y eso es especialmente notorio pues, en videojuegos y en el cine sobre todo. Yo creo que el cine en general, las producciones audiovisuales son el ámbito, desde mi experiencia, que más licencia se toma. Es muy difícil concienciar sobre las bondades de un buen trabajo de documentación a un director, que normalmente él quiere primar su propia visión que tiene sobre los hechos o sobre la realidad pasada. Pero yo creo que el videojuego está alcanzando unos niveles de rigor más que notables. Evidentemente hay videojuegos muy fantasiosos y siempre ese grado de compromiso le puedes llevar a un extremo o a otro, ¿no? Pues es muy variable. En nuestro caso, en mi empresa, Britenwalda, siempre desde los inicios hemos apostado por un trabajo de divulgación y de documentación muy serio, y eso yo creo que nos ha granjeado un público bastante mayoritario, bastante extenso más bien. Nuestro primer trabajo profesional, Viking Conquest, que es un mod de Warband, pues lleva más de 2 millones de copias vendidas. Wow. Y bueno, es un producto que yo creo que su popularidad se debe a que hemos encontrado ese nicho de mercado que consiste precisamente en satisfacer esas demandas de videojuego histórico militar con unos ciertos niveles de rigor, porque muchas veces las producciones proceden de Estados Unidos, donde ese compromiso con la historia no es tan grande. ¿Estáis trabajando ahora en algún otro videojuego? Sí, estamos trabajando en un videojuego sobre la caída del Imperio Romano y estamos empezando a abordar cuestiones de musealización, recreaciones 3D de monumentos y demás. Porque además tú sabes ilustrar, haces unos dibujos que son fantásticos. De hecho, yo esto lo supe porque una vez me dedico un libro y siempre que dedica un libro, si vais a la feria del libro a que Yello os dedique un libro, os va a hacer un dibujito y no sabéis lo bien que dibuja Yello. Y luego hace conceptar también, o sea, es que lo haces todo, eres un hombre orquesta. Sí, hago un poco de todo, nada bien. Pero mentira, es muy humilde Yello, lo hace muy bien. Pero sí, la verdad es que, claro, luego, por ejemplo, en la novela aunas esa vocación de recreación histórica, vestirte como una persona del pasado para hacer un poco de arqueología experimental y divulgación. Y eso lo transmites, yo creo, en la novela, pero lo plasmas, porque al final las recreaciones son bastante vívidas, o por lo menos es lo que me dicen, ¿no? Detalles de la indumentaria, de cómo es, de cómo el roce de las anillas de la cota de malla en el cuello, ese tipo de detalles le otorgan bastante viveza y hacen que las escenas sean más inmersivas, por utilizar un término de los videojuegos en el ámbito de la literatura. Y al mismo tiempo, pues, por ejemplo, muchos personajes, pues suele haber bastantes personajes artistas, pintores o escultores en mis novelas o similar, ¿no? Entonces toda esa experiencia que puede ser de un ámbito artístico, pues también lo puedes aplicar a la novela y bueno, en definitiva yo creo que la divulgación requiere una serie de conocimientos sobre las herramientas de comunicación. Ya sea una ilustración, pues tienes lógicamente que saber de arte, pero también de historia y de cultura material, que es algo que normalmente no se aborda demasiado en la historiografía española, pero me refiero a la indumentaria o al armamento. Y tienes que tener esa doble visión. Y yo creo que el problema que hay muchas veces es que un buen ilustrador no tiene por qué saber de las metodologías o de las herramientas intelectuales del historiador, que van más allá de tener una serie de conocimientos históricos y luego muchas veces los historiadores pues no tienen esa vocación de saber comunicar o de querer hacerlo de una forma lo más inteligible posible, ¿no? Y ya trabajando con
con productoras audiovisuales a veces te encuentras con guiones sacados que te han realizado algún académico que son realmente bastante duros o intrasladables a la pantalla incluso. Bueno, has hablado de novelas, has hablado de películas. Vamos a empezar, si te parece, por las películas, por las series. Tú has trabajado en películas de Hollywood, de hecho, en series y en documentales. ¿Me podrías hablar un poco de esa experiencia? ¿Cómo es trabajar para un director de Hollywood, por ejemplo? Bueno, yo fui el asesor histórico para la escena de batalla de Resucitado de Kevin Reynolds. El protagonista era Joseph Fiennes y básicamente hice el storyboard, hice el diseño de la escena de batalla, un testudo en rampa. Digamos, el testudo es la tortuga romana, ¿no? Esta formación tan famosa en la que los legionarios formaban una especie de caja para aproximarse a las defensas enemigas, ¿no? Para, pues, si les arrojaban flechas o piedras, pues estar protegidos dentro de esta especie de caja formada solapando los escudos. Pero también hay referencias en las fuentes a que podía crearse con una rampa, o sea, y de esta manera expugnar una muralla. En este caso, en el rodaje fue un muro de unos 2 metros de altura. Quedó una cosa bastante maja. Yo se lo propuse al jefe de los especialistas, a su vez se lo trasladó al director, a Reynolds, le encantó la idea, hice un storyboard y a raíz de ahí pues estuvimos en el desierto de Tabernas filmando, primero 5 días entrenando a 138 legionarios y después 6 días de rodaje allí, y fue una gran experiencia que también es una fuente de aprendizaje no solamente para cuestiones un poco más técnicas de dinámica de rodaje. La verdad es que los estadounidenses son muy profesionales, aunque la mayor parte del equipo de producción y filmación eran españoles, subcontratan muchísimo. Y en España hay empresas muy serias capaces de afrontar los estándares de producción tan exigentes de Hollywood, y bueno, pues fue una gran experiencia que también te permite decir, bueno, realmente hemos tenido que entrenar a 135 personas que no tenían ninguna experiencia militar. Tuvimos ayuda, lógicamente hubo más gente implicada, incluso Darío Battaglia, que es un experto en esgrima romana, que era el que entrenaba a Joseph Fiennes y fue asesor de la serie Roma del HBO, ¿no? Y estuvo ahí echando una mano. Era una grandísima persona y un chauvinista italiano delicioso y una persona extraordinaria, ¿no? Pero bueno, hubo más gente ahí implicada, incluso legionarios de 1/3 de militares que estaban ahí en Almería y se pasaron por ahí por el rodaje. Y claro, ellos al tener esa experiencia práctica en instrucción nos vino de mil maravillas, ¿no? Y fue una gran experiencia. Luego también tengo experiencia ya más en dinámicas de rodaje, de documentales y series. Participé como actor en la serie. Has sido actor. Conquistadores Adventum, sí, bueno, sí. Ayuda mucho. ¿Hiciste un cameo ahí o qué? Sí, yo hice de cura. Eso de haber estudiado en los salesianos y de ser un friki ayuda mucho. Qué bueno. A meterte en el papel y... Sí, Traillo, Balbás. Y soy uno de los que se queda abandonado en el viaje de Magallanes Elcano en la Patagonia, ¿no? Me dejan ahí tirado porque dirigí, bueno, el personaje histórico formó parte de una confabulación contra Magallanes, ¿no? Eso se grabó en Cantabria, colaboré pues, buscando localizaciones con el equipo de producción. Mi labor fue bastante modesta, pero bueno, te permite ver los entresijos de dentro. Y bueno, recientemente he organizado un documental sobre Beato de Liébana. Bueno, sí que van saliendo bastantes proyectos. Sobre Roncesvalles también saliste. Sí, yo ahí fui el coordinador de los recreacionistas. En 778, La Chanson de Roland, un documental, una producción española, francesa, con un director holandés. Fue una gran experiencia y bueno, estuvimos allí en el Pirineo grabando durante 15 días y fue una grandísima experiencia también. Qué bueno, qué bueno.
Bueno, y el tema, vamos a ir al tema de la novela. ¿Cuántas novelas has escrito ya? Bueno, he publicado 4, he escrito 5 y la última saldrá ya en mayo, en la Feria del Libro aquí en Madrid y es un cambio de registro y de época bastante importante, pero sigue siendo, por supuesto, novela histórica. ¿Se puede anticipar de que...? Sí, es sobre el saco de Roma de 1527. En realidad, durante el saco de Roma sabemos, porque está documentado, que se perdieron las grandes reliquias de la cristiandad. Y entonces, André Chastel, un historiador, señala que a través de la documentación vaticana sabemos que debió de realizarse algún tipo de acuerdo entre Carlos V y el Papa Clemente VII para recuperarlas. Y esa labor se la encargaron a un capitán español, Julio de Castillo, y la novela pues trata de las peripecias que tiene que realizar Julio de Castillo para recuperar la Verónica, el Ignum Crucis, la lanza de Longinus, siendo una persona además que no es no tiene demasiada confianza en la autenticidad de todas estas reliquias sagradas, ¿no? Entonces, a partir de ahí, de esta premisa argumental, he desarrollado una trama de misterio, hay asesinatos, hay intriga, personajes femeninos bastante potentes y bueno, pues... Primera novela histórica que el marco temporal es la Edad Moderna, porque antes habías hecho una sobre la Edad Antigua, ¿no? O dos, ¿no? De romanos, otra sobre Pelayo, Edad Media, y ahora es la primera vez que te embarcas en la Edad Moderna. Sí, he hecho 2 dilogías sobre época augusta en el mundo romano, que es una época, la conquista de Cantabria, y luego la segunda novela es como un intento de asesinato que hubo en el año 23 a.C. contra Augusto, el Princeps, y luego ya otras 2 novelas sobre la conquista islámica y el surgimiento del Reino de Asturias, la rebelión de Pelayo y demás. Entonces sí que ha sido un salto hacia una época que tampoco entra dentro de mi ámbito de especialización, pero que he contado con la suerte de tener muchísimos apoyos y muchos amigos que me han ido echando una mano en toda la labor de documentación. Oye, no sé si viste tú el programa ese de la 2, un programa de historia en el que decían que con el saco de Roma se acaba el Renacimiento, se destruye. O sea, que los españoles ahí llegan y ya el Renacimiento se acaba, ya entramos en otra época. ¿Es cierto? ¿Se destruye el Renacimiento? No, de hecho, André Chastel lo que señala es que de entrada ya Roma estaba sufriendo una crisis por un rebrote de peste bubónica. Las obras de la nueva Basílica de San Pedro se habían paralizado por falta de financiación. Realmente las denostadas indulgencias que otorgaba el Papa, que despertaron las iras de Lutero, pues eran para financiar todo esto. Había una crisis económica en Roma importante, porque hay que tener en cuenta que en esta época gran parte de la actividad económica dependía del mecenazgo papal y buena parte de los ingresos venían de estas fuentes, ¿no? Entonces, lo que Andrés Chastel señala, de hecho, es que el saco de Roma ni fue tan catastrófico a la hora de destruir la arquitectura o el tejido del mecenazgo, y lo que de hecho generó un éxodo de artistas que ayudó a difundir por toda Italia el estilo manierista, el propio del del bajo renacimiento, y luego otra cuestión que ha señalado Alberto Garín en un par de vídeos y me parece muy acertada, es que realmente a raíz del saco Carlos V, o por lo menos en todos los dominios de los Habsburgo, se empieza a implementar, se abandona el estilo gótico en las construcciones y se empieza a implementar el nuevo estilo renacentista, entre comillas, herreriano. No, el clásico, bueno, digamos un estilo de inspiración clásica. Entonces, en lugar de destruir el Renacimiento, lo que hace realmente el saco es, por estos 2 factores, difundirlo aún más, ¿no? Realmente esta crisis... Bueno, te decía herreriano porque el monasterio del Escorial, que ya es de época de Felipe II, es un edificio renacentista. Entonces, bueno, no sé si se acaba el de Renacimiento, pero ahí tenemos posteriormente un edificio renacentista. No, de hecho, sigue habiendo... En 1527 ya se habían pintado los laterales de la Capilla Sixtina, pero luego el frontal... Pues,
el panel frontal pues lo pinta Miguel Ángel después. Bueno, no fue tan catastrófico como lo pintan, y la historiografía reciente lo señala. De hecho, eso fue curioso porque yo, cuando estaba inmerso en esta novela, pensaba que toda esta leyenda negra había quedado bastante atrás. Monografías como Judith Hook o la ya mencionada de André Chastel pues lo dejan muy claro, pero luego te encuentras que con el dinero público del sufrido contribuyente en el canal de Twitter de Radio Televisión Española se empiezan a difundir todos estos bulos, ¿no? Y eso fue la piedra de toque para incluir una serie de reflexiones como temáticas subyacentes sobre cómo se va generando este efecto bola de nieve, porque se ve, si haces un estudio diacrónico de los textos que van describiendo el saco, se genera como se van magnificando las atrocidades, ¿no? Empieza habiendo pliegos de cordel y pequeños textos que, bueno, hay uno bastante famoso que es sobre Pasquín, una de las estatuas parlantes de Roma, era una estatua donde se ponían todos estos folletines, porque ya la imprenta pues empezaba a generar nuevas hojas volanderas, como hojas de noticias, pero claro, muy sensacionalistas. Y en uno de estos poemas satíricos se le presenta a Pasquino siendo castrado y sufriendo todo tipo de agresiones por las tropas de Carlos V. Y entonces eso más adelante lo empiezan a utilizar diversos cronistas ya como fuente documental, cuando en realidad era una cuestión propaganda. Una propaganda y sobre todo sátira, porque realmente, a ver, el saco de Roma se desarrolla en un momento bastante donde impera una visión bastante escatológica. Había infinidad, durante las 2 décadas anteriores hubo bastantes pensadores y teólogos que veían señales de que el fin del mundo era inminente, ¿no? Y de hecho, pues bueno, en el Nuevo Testamento, editado por Lutero, en las láminas aparecían, en el pasaje del Apocalipsis que te habla de la caída de la gran ramera de Babilonia, pues las hilografías te muestran el Borgo Vaticano clarísimamente. La gran ramera, que es el Papa. Sí, bueno, muchos grabados de la esa iglesia, época. Roma, la iglesia, el Papa, exactamente. Sí. Entonces, claro, el saco de Roma se parece generar una ansiedad, porque parece que todas estas profecías se están cumpliendo, y por eso tuvo tanta repercusión, aparte de, claro, está por el enorme capital simbólico que tenía Roma como sede de la cristiandad, de Italia como el núcleo irradiador del humanismo, ¿no? Por utilizar un término prestado del señor Errejón. Bueno, pues desmentido. El Renacimiento no se acaba con el saco de Roma, y podéis observar lo importante que es saber interpretar las fuentes. Y creo que esto es muy importante en la divulgación histórica, porque divulgadores históricos hay muchos, hay buena divulgación histórica y mala divulgación histórica. Me gustaría que me hablases, conoces a Nieves con Costrina, ¿no? De la SER. ¿Qué opinas de Nieves con Costrina? Bueno, ahí hay bastantes cuestiones, y una de ellas es que yo creo que últimamente está imperando una actitud de que, digamos, cualquier historiador, cuando estudia una materia prima, como son las fuentes textuales, las fuentes arqueológicas, tiene que ser consciente o hacer una valoración de su alcance y sobre todo su fiabilidad. Entonces, parece que últimamente el valor que se otorga a una fuente de información es directamente proporcional a la medida en que se ajusta con un relato preestablecido, ¿no? Fuentes que son muy próximas a los hechos y muy fiables son descartadas, y en su lugar muchas veces se cogen o se toman otras como referencias simplemente porque nos dicen lo que queremos escuchar, y todo al servicio de un relato ideológico y de una intencionalidad. Porque claro, en una entrevista con Costrina, por ejemplo, señalaba que si la gente conociera realmente la historia de los Borbones, de la monarquía española, nadie sería monárquico. Entonces eso ya denota una intencionalidad, o sea, un uso instrumental de la historia. Si yo te explico la auténtica historia de los Borbones, vas a dejar de ser monárquico, ¿no? Entonces, y esa es la motivación ya de entrada, y claro, eso genera al final
al final unas narrativas tremendamente tendenciosas y sesgadas, y además todo este lenguaje tan chabacano, tan de charo, yo creo que es un enfoque totalmente errado, porque quiero decir, se está implementando y está teniendo bastante difusión este tipo de lenguaje que pretende ser cómplice, porque lo que pretenden decir, yo no te hablo como estos estirados, yo te hablo de una forma lenguaje sencilla. Canallita, Sí, pero en realidad es condescendiente, porque lo que están diciendo es que si te hablo de una forma apropiada no me vas a entender. Entonces, yo creo que al final esta concepción de que al público hay que tratarle como si fuera imbécil, porque si no, no te entiende, pues es lo que subyace, aparte ya de una tendencia que yo creo que se ha estado implementando en los medios de comunicación, ¿no? Desde hace ya bastante tiempo, parece que sobre todo desde los ámbitos más progresistas está imperando el binomio tío graciosete y chica mona, ¿no? O sea, programas como el del Gran Wyoming pues son como una especie de españolada de Ozores, pero con pijos de Malasaña, ¿no? Unos tíos de cuerpo escombro, graciosetes y tal, rodeados de un elenco de chicas monas, de pibones, en perpetua renovación, y al final parece que a determinado público, si no se lo dices con una serie de chistes extemporáneos, comentarios de ese tipo, vinculando los hechos pasados con el presente de una manera totalmente artificiosa, o si no se lo dice una persona, una chica con buena imagen, pues no prestan atención. Yo creo que ese es el gran lastre que está sufriendo ahora toda esta divulgación canalla, malasañera. Y woke, podríamos tildar también a este tipo de divulgación. Sí, porque ideológicamente pues postmoderna. Están reflejando todos los sesgos de lo que podríamos llamar las políticas de identidad anglosajonas, que se están empezando a implementar por medio, pues, ese énfasis que se otorga a los estudios de género, o la arqueología queer, o el énfasis que se da a las minorías, pero sobre todo también esa visión de ultracrítica o masoquista occidental, sí, de todo lo que surge de aquí es una mierda, o es violento, o es una imposición, y esa visión idealizada de los pueblos no occidentales, que ya pueden ser indígenas, que, bueno, cabe definir qué exactamente es indígena, sí, o asiáticos, o islámicos, o cualquiera que no sea occidental. Exactamente, y sí, yo creo que esos son unos sesgos bastante marcados, ¿no? Entonces, de hecho, lo que están haciendo es servirse de la historia están haciendo un relato presentista, proyectando los valores del presente al pasado, y de alguna forma crear un relato, una narrativa que les sirva para apuntalar una ideología. Sí, pero de entrada tenemos una visión extremadamente moralista de la historia, de juzgarla según unos valores modernos, ¿no? El pacifismo y buenrollismo y demás, tolerancia y todo esto, pero es que además hay un doble rasero continuo, ¿no? Por ejemplo, si podemos centrarnos en el condensador de flujo, que es de algún modo es... Bueno, es el programa donde salía Miguel Ángel Cajigal, creo que se llama, el barroquista, que es el que decía que el Renacimiento se acaba con el saco de Roma. No salió en eso en el programa, pero sí en los vídeos de promoción. De promoción en Twitter, sí, exactamente. Yo creo que el gran valor que tiene el condensador de flujo es que de algún modo es el exponente de la historiografía pop del régimen sanchista. Entonces nos puede servir un poco para analizar por dónde van los tiros o cuáles son los relatos que la fórmula Contreras quiere implementar, ¿no? En ese sentido... Sí, porque este programa... es un programa de la coproductora de José Miguel Contreras, que es un hombre próximo a Sánchez, que de hecho ya han salido noticias que no he leído muy bien, que de Radio Televisión Española, y que igual se cargan a Gurlian, igual se carga a Contreras. No, tengo que leerlas, pero eso he leído esta mañana en Twitter. Habrá que leer a Rubén Arranz, que es el máximo experto en estos temas. Pero sí, o sea, el condensador de flujo es un programa que cuesta 1 millón de euros cada temporada, creo que van por la 5ª, y es un programa que sirve a los intereses del régimen sanchista, como tú dices.
Sí, pero es que retomando la línea argumentativa tras esta digresión, realmente toda esta visión ultracrítica del pasado o esta proyección de valores posmodernos se hace de una forma muy selectiva. Por ejemplo, con el tema del saco de Roma, que sin duda se cometieron grandes atrocidades, pues se tiene esta visión apocalíptica. Pero cuando se habla de la conquista de Constantinopla turca del año 1453, pues se presenta una forma totalmente idílica. Cuando, por ejemplo, Leonardo de Quíos, que es una de las fuentes esenciales para entender esto, se habla de que se saqueó la ciudad durante 3 días y se esclavizaron a 75.000 personas que se convirtieron pues en concubinas o en muchachos para engrosar los harenes otomanos. Y de eso no se dice nada. Prácticamente parece que Mehmed, el conquistador, fue allí a rehacer las calles y el entramado urbano, que las aceras estaban hechas una mierda. Eso se da a entender, ¿no? Y por ejemplo, el hecho de que Mehmed adoptara el título de Kaiser Irún, el César de los romanos, se presenta de una forma políticamente correcta, como que quería dar una continuidad al Imperio Bizantino, cuando en realidad no deja de ser un título de prestigio y al mismo tiempo sirvió para legitimar la expansión otomana en el Mediterráneo occidental. Realmente, cuando Suleimán el Magnífico envía cartas al rey de Francia o a Carlos V, pues él se está dirigiendo al rey rebelde de una provincia de su imperio, tal y como él lo percibía, ¿no? Porque se consideraba heredero de los emperadores romanos. Entonces esta visión siempre tan políticamente correcta de querer hacer una lectura beatífica de las intenciones de los otomanos, que tampoco hay que idealizar al Imperio Español por otra parte, pero siempre es una doble moral, ¿no? Y al final lo que se genera es como una película de buenos y malos, y esto redunda en una visión totalmente infantilizada de la historia, propio de una película de Walt Disney. Bueno, habéis visto que los conocimientos de Yeyo Balbás son oceánicos y por eso también ha escrito ensayos históricos. No se ha dedicado al ámbito de la divulgación y de las novelas, sino que también ha escrito, bueno, de momento has escrito uno, pero vas camino de más ensayos. Y también has escrito artículos científicos, por ejemplo, para la revista Despertaferro y otras revistas. Sí, Despertaferro sería más formato alta de divulgación. Llevo 13 años colaborando con ellos. Pero sí, publiqué en el 2023 Espada, Hambre y Cautiverio, que es sobre la conquista islámica. ¿Qué es este libro que tenemos aquí? De Hispania y el surgimiento del Reino de Asturias. Ha tenido muy buenas ventas y ha tenido... ¿Cuántas ediciones llevas ya? Esta es la tercera. Va bastante bien y es una obra densa. O sea, entonces ahora estoy trabajando en su continuación sobre el Reino de Asturias y bueno, hopefully este año la terminaré. Bueno, la tesis principal de Espada, Hambre y Cautiverio es que la conquista islámica de Hispania fue una conquista violenta. De hecho, esta frase, Espada, Hambre y Cautiverio, se puede leer, creo que en la Crónica mozárabe del año 754. Sí, exactamente. A ver, yo la tesis que defiendo es que la conquista islámica de la península no fue netamente distinta a cualquier otra, lo cual implica, por la propia naturaleza de la guerra medieval, una considerable dosis de violencia. Esto puede resultar chocante porque hay gente que dice, bueno, como una conquista no va a ser violenta, pero es que desde los años 70 se han venido defendiendo que básicamente una transferencia de soberanía pactada, ¿no? Se hace un especial énfasis en los pactos de capitulación, que es cierto que hubo, pero los árabes de hecho eran muy hábiles utilizando este recurso de los pactos, pero claro, para forzar esos pactos primero se tenía que realizar pues una política de devastación del territorio para, pues bueno, eso mermaba los recursos del enemigo, generaba grietas en su entramado político y bueno, pues que tampoco hay que darle muchísimas más. Hambre. Claro, estamos en una época además que
recientemente José Sotochica y un equipo de investigadores publicaron en Nature un artículo demostrando cómo en la primera mitad del siglo VIII y finales del VII hay una fortísima sequía que debió de mermar bastante la capacidad económica y la capacidad de respuesta del reino visigodo ante la conquista islámica, ¿no? Entonces eso podría explicar en parte. En general, desde la década del 540 se produce un enfriamiento climático llamada la pequeña edad del hielo de la antigüedad tardía, probablemente por Tengo un vídeo en mi canal sobre eso. Continúa. Probablemente por la presencia de polvo volcánico en la atmósfera que generó un pequeño invierno. Entonces, esto trajo consigo un rebrote de peste bubónica, la peste de Justiniano, y tuvo hasta 18 rebrotes hasta mediados del siglo VIII. Entonces, esto dejó, sobre todo, esto condicionó muchísimo, porque podemos establecer una relación directa entre este tipo de cambios climáticos que están asociadas a un descenso de las precipitaciones, y esto en unas economías agrarias pues traía hambrunas, que a su vez esto debilitaba mucho a la población y facilitaban la difusión de las pandemias, ¿no? Es una cuestión pues que, claro, que caracterizó todo este periodo y que probablemente facilitó las conquistas islámicas y al mismo tiempo hizo que pueblos de contextos áridos se tuvieran que desplazar. Y esto generó, tanto en el norte de África como en la propia península arábiga, bastante conflictividad, ¿no? A finales del siglo VI, probablemente todos los grandes reinos de la península arábiga, el reino quindita, Himyar y demás, desaparecieron, ¿no? Y eso sirvió por ejemplo, para que Mahoma empleara la religión como una especie de aglutinador político, a unir a todas las cabilas, todas las tribus árabes en mor de la conquista. Bueno, en el libro también tratas muy bien el tema del cruce del Estrecho en el año 710 y en el año 711. En el año 711 se produce la mal llamada Batalla de Guadalete, que en realidad es la batalla del lago de la Janda o de los montes transductinos. Hablas de ello, también hablas de la rebelión de Pelayo y de Covadonga. Si quieres vamos con lo primero. ¿Me puedes contar cómo se hizo el cruce del Estrecho y cómo luego se llegó a la mal llamada Batalla de Guadalete? Bueno, una de las cuestiones que me animó bastante a escribir este ensayo es que la conquista islámica siempre se había abordado desde la perspectiva filológica o institucional. De algún modo, esto es importante porque las fuentes textuales son bastante problemáticas y desenmarañar cómo fueron los procesos de elaboración y transmisión textual es fundamental para otorgar mayor validez o no a una fuente o a la otra, que a veces son contradictorias, pero no estaba analizado desde una perspectiva de alguien que conociera, un experto de historia militar. Entonces, por ejemplo, el cruce del Estrecho se había postulado dando validez a unos relatos legendarios que el Tarik habría cruzado con solo 4 naves durante mes y medio yendo de noche, y eso es imposible, ¿no? Desde un punto de vista logístico. Entonces, yo en esta obra lo que hago es analizar los recursos materiales que pudo tener Tarik y Ben Ziyad para hacer este cruce del Estrecho, las tipologías de barcos de la época, la capacidad de los barcos, el problema de las corrientes, que como en todos los mares angostos, el Estrecho de Gibraltar son muy fuertes, la dominante de los vientos, que también condiciona muchísimo la navegación a vela y bueno, una serie de mitos y bueno, establezco una hipótesis empleando las fuentes árabes que mencionan cómo se pudo, pero intentando soslayar todos los pasajes legendarios, porque este cruce del Estrecho está entreverado con la leyenda del conde Don Julián, cuya hija habría sido violada por el último rey visigodo, lo cual hizo que Eso es un componente legendario, pero el conde Don Julián existió.
probablemente se ha postulado que podría ser un tal Urbano que es citado por la crónica mozárabe del año 754, pero la violación en sí misma es cronológicamente imposible, porque Urbano o Ceuta pactó con los árabes en el año 709 y Rodrigo no fue entronado hasta el invierno del 710 al 711, o sea que es imposible que Rodrigo, siendo rey, hubiera violado a su hija, porque ya estaba en el bando musulmán, ¿no? Se habría rendido a los árabes. Y es posible que de algún modo sí que Ceuta desempeñara una importante labor, aunque sea logística, en el cruce de estas tropas en el estrecho. Bueno, pues si quieres vamos ahora... Bueno, ¿quieres hablar algo de la batalla en sí, de la batalla de los Montes Transductinos? No, simplemente señalar que la famosa batalla de Guadalete pues se ha institucionalizado, que fue junto al río Guadalete, porque... Lo institucionalizó Claudio Sánchez Albornoz, esa teoría, pero... En realidad... probablemente fue lo que dice la crónica mozárabe del año 754, que es nuestra fuente más fiable, es que tuvo lugar cerca de los Montes Transductinos, que son este conjunto de sierras que bordean la bahía de Algeciras, ¿no? Y Algeciras era llamada Julia Traducta. Sí. Entonces, también mencionan las fuentes árabes que esto tuvo lugar junto a un lago, el río del Lago. Y bueno, parece que puede coincidir con lo que es la laguna de la Janda, que era un gran humedal que había en Cádiz, cerca de esta sierra, al sur de Medina Sidonia, y que fue desecada a mediados del siglo XX para obtener tierras de uso agrario, ¿no? Entonces, el propio Rodrigo, dicen las fuentes árabes, que murió ahogado y probablemente fuera en este humedal. Entonces, probablemente tuvo lugar allí un equipo de investigadores liderado por José Soto Chica, pues ha estado trabajando en esta hipótesis, están haciendo prospecciones arqueológicas y yo creo que han postulado una zona que, si no fue allí, debió de ser muy cerca probablemente. Entonces, realmente esta hipótesis de la batalla de la Janda ya se manejaba en el siglo XIX. Lo que pasa es que Claudio Sánchez de Albornoz, que fue un grandísimo medievalista, pues también era una persona bastante cabezona y se obstinó en defender... Que lo de Guadilaca debía ser Guadalete, pero Guadilaca es el río del lago, ¿no? Sí, Guadi en árabe es río, como bueno, Guadalquivir, Guadiana, que ha dado tantos nombres a la toponimia hispana. Y laca probablemente sea una transliteración del latino lacus, o eso es una hipótesis que se baraja, ¿no? En cualquier caso, te están hablando claramente de que había una albufera. De hecho, en alguna fuente árabe se habla de la batalla de la albufera, o sea que no, yo creo que está bastante claro el asunto. Lo que pasa es que sí que es cierto que ya una fuente del siglo XIII menciona Guadilaco, lo convierte en Bedelac, y este Bedelac se acabó identificando con Guadalete, y de ahí viene el equívoco. Pero si vas a las fuentes más antiguas, que yo creo que es la metodología correcta y es la que estamos siguiendo más investigadores, como el ya citado Soto Chica, pues eso tuvo que tener lugar probablemente pues en una zona que debía de estar al norte de Tarifa, y entre el norte de Tarifa y el sur de Medina Sidonia, en una depresión que hay en la sierra. Pues si quieres ahora vamos con la rebelión de Pelayo y la batalla de Covadonga. ¿Existió la batalla de Covadonga? Probablemente sí. Lo que ocurre es que, como en tantas otras cuestiones del siglo VIII, nos han llegado unos relatos entreverados con leyendas. En contra de lo que se dice, bueno, tenemos bastantes fuentes que nos pueden orientar, y que, digamos, el relato de Covadonga no dependemos exclusivamente de las crónicas alfonsíes redactadas en la década del 880. Tenemos ya de entrada el llamado Testamento de Alfonso II, que
está fechado el 16 de noviembre del año 812 y está mencionando ya la rebelión de Pelayo, aunque no cita explícitamente Covadonga, pero sí dice que Pelayo lideró al pueblo asturi cristiano derrotando a los árabes y liberándoles de su yugo y demás. Por otro lado, pues bueno, ya evidencias materiales, contamos con la lápida o la inscripción fundacional de la iglesia de la Santa Cruz, una pequeña basílica que había en Cangas y que está fechada el 27 de octubre del año 737, que esa iglesia pequeña fue erigida por Fabila y probablemente... Fabila, que es el hijo de Pelayo, el del oso, ¿no? Sí, el que murió en una cacería de osos 2 años después. Entonces... Pero creo que esta lápida ya no existe porque se destruyó en la Guerra Civil, ¿puede ser? ¿No? Poco antes, en la década de 1930. Se comenta bastante que esta iglesia fue incendiada, como otras tantas de la Guerra Civil, pero yo he hablado con gente de la zona, expertos, y parece que ya antes estaba en un estado de claro abandono, ¿no? Y ahí desaparece. Lo que pasa es que la inscripción nos ha llegado a través de un calco que se hizo. O sea, la conocemos gracias a esto. Un calco de esos como los de Indiana Jones, ¿no? Con un carboncillo, ¿no? Que vas haciendo así, ¿no? Lo que se hacía antes, sí. Sí. Y el texto se ha conservado y bueno, pues es una pequeña iglesia de planta cruciforme y tenemos descripciones del siglo XVI, las más antiguas. Entonces, bueno, se ha podido un poco reconstruir todo esto. Probablemente toda esta iglesia de la Santa Cruz esté vinculado al culto a la cruz, que fue muy importante ya en la monarquía asturiana durante todo el reino de Asturias, hasta época hasta prácticamente el siglo XI, vamos, pero durante época de Alfonso II ya está claramente conformada. Entonces es bastante curiosa. Entonces a lo que iba a decir es que tenemos mucha más información. Muchas veces se pretende reducir todo a las crónicas alfonsíes y cuestionando su fiabilidad, pero tenemos infinidad de eventos materiales. La arqueología ya está aportando un panorama cada vez más nítido de la situación de Asturias en esta época. Por ejemplo, en 2 pasos de montaña, en 2 caminos que son el acceso natural a Asturias desde la meseta, la Vía Carissa y el Camino de la Mesa, han aparecido 2 defensas lineales y las dataciones radiocarbónicas las fechan hacia época de Pelayo, probablemente estén vinculadas con la conquista islámica y la rebelión que tiene lugar en el norte. Son como murallas que cierran unos caminos que van por el alto de las sierras, ¿no? Entonces, bueno, en definitiva, cada vez hay más evidencias materiales que nos permiten paliar los problemas que sin duda aportan. Hablando de las fuentes, los historiadores que suelen negar, que cada vez son menos, creo yo, y los historiadores de hecho que la niegan son bastante poco fiables, en mi opinión, suelen aducir que es que las fuentes, como las crónicas alfonsíes, son muy tardías. Sin embargo, tampoco son tan tardías, que son 150 años más o menos, pero luego, sin embargo, eso no les supone ningún problema en algunos otros episodios históricos que a lo mejor las fuentes son ya del siglo XVI. Claro, en este caso es un paradigma precisamente porque muchas veces no se otorga validez a estas fuentes alfonsíes de la década del 880 y en su lugar se pretende dar mayor validez al relato árabe que nos ha llegado a través de la obra de Mohamed al-Makari, que escribió en el siglo XVII, ¿no? Probablemente al-Makari se está basando en una obra muy anterior de Ahmed al-Razi, que es de la primera mitad del siglo X, pero en cualquier caso es que esta realidad pasa con las fuentes cristianas también. Digamos, las crónicas automedievales muchas veces están conformadas a partir de párrafos tomadas de distintas fuentes, muchas veces muy anteriores. Lo que hacen casi es un copy-paste. Esto lo podemos deducir el proceso de transmisión textual muy bien en las fuentes árabes por la costumbre que tenían de citar la fuente, Kaala fulán, dice fulano que. En el caso de las fuentes cristianas es más complejo, pero por criterios filológicos, por ejemplo, podemos deducir que el relato concreto de la batalla de Covadonga es anterior,
que ya, y probablemente ya existía a mediados del siglo VIII, según Alexander Pierre Brony, se lo pone en relación con un himno litúrgico bélico, la Misa de Ostibus, y bueno, hay bastantes filólogos y especialistas que creen que el relato de Covadonga se fraguó a mediados del siglo VIII y que luego se puso por escrito probablemente en época de Alfonso II, y este proceso de, digamos, las crónicas de Alfonso III de la década del 880 es muy probable que sea el fruto de bastantes añadidos que se inician bastante anterior, ¿no? Pero, por poner un ejemplo para que nos podamos entender, la crónica anglosajona o las crónicas anglosajonas se redactaron en la corte de Alfredo el Grande precisamente en la década del 890. Lo que ocurre es que después a esta crónica se le fueron añadiendo información y apéndices después, de suerte que tenemos 9 crónicas distintas, cada una varía en función de lo que se le fue añadiendo a la original. No nos ha llegado la del siglo IX, pero nos han llegado otras que pueden ser muy posteriores. Creo que la crónica anglosajona, la F, es del siglo XII. Lo que ocurre es que precisamente lo que se habla de la época de Alfredo el Grande, este gran rey sajón de Mercia y Wessex, pues sus avatares están redactados en su propia época. Entonces podrías decir, es que las crónicas anglosajonas que nos han llegado son del siglo XI, sí, vale, pero el núcleo del relato está escrito en el IX, ¿no? Y con la crónica de Alfonso III pasa un poco parecido. Podemos deducir que ciertas partes, por ejemplo, una parte en concreto se llama Cronologia Regnum Gotorum, pues fue redactado a finales del siglo VIII y cosas así. En definitiva, a ver, tal vez esto sea un poco árido de explicar, pero la cuestión no es tan sencilla como que una crónica se redactara de una forma tan tardía, porque bebe de tradiciones anteriores. Son textos que se van copiando. O sea, hay párrafos de la crónica mozárabe del año 754 que te los ves que Jiménez de Rada en el siglo XIII los está reproduciendo tal cual. Entonces, la cuestión, yo creo que muchas veces algunos historiadores están aprovechando el desconocimiento del público general para soltar unos discursos un poco engañosos, ¿no? Porque... Y que además que tengamos unas crónicas de 150 años después no significa, como tú bien dices, que no existieran crónicas que se han perdido. Porque probablemente existieran. A ver, no lo sabemos. Es que se pretende presentar esto como una anomalía cuando en realidad es la norma. De hecho, de los 3 primeros siglos de historia andalusí tenemos muy pocas fuentes coetáneas. De la conquista, las más antiguas son del siglo IX. Hay 3 crónicas del siglo IX y han pasado 150 años. y, por ejemplo, para conocer todo el siglo IX, X... Y esto no supone ningún problema para aquellos que niegan la batalla de Covadonga. No, porque... Por lo tanto, ese doble rasero, esa doble moral... Claro, contamos, por ejemplo, con el Muktabis de Ibn Hayyan, que es redactado en el siglo XI, y ya con obras como las de Ibn Idari y Ibn al-Athir, que son del siglo XIII-XIV, y la gran mayoría de cosas que sabemos del Emirato de Córdoba proceden de estas fuentes que están escribiendo 4 siglos después, y eso no parece que suponga tanto problema como con las crónicas alfonsíes. Bueno, existiera o no la batalla de Covadonga, tú eres partidario de que sí existió, pero existiera o no, lo que es impepinable es que surgió un poder en Asturias que hizo frente al Islam, y que además luego ese poder fue aumentando y se produjo eso que llamamos la Reconquista, una serie de poderes independientes, una serie de reinos que fueron avanzando y fueron recubriendo todo ese mapa de norte a sur, ese mapa que antes había el Islam conquistado, la conquista de Hispania. ¿Qué opinas tú de esto? ¿Existió la Reconquista? A ver, la ya citada Cronologia Regnum Gotorum de finales del siglo VIII dice literalmente que los cristianos que los árabes habían conquistado Hispania, pero los cristianos noche y día les hacen la guerra hasta que la predisposición divina determine algún día su expulsión. O sea, ya vemos cómo es el embrión de esta ideología restauradora, pues está ahí de una forma muy temprana. De hecho, hay un himno litúrgico
de Tempore Belli, que es un himno que se recitaba en determinadas ceremonias religiosas y se lamenta de las atrocidades que están cometiendo los conquistadores y en los últimos versos pues hace una petición a Dios para que les libre de este terror indescriptible, ¿no? Entonces, claro, ya cuando se redacta en el año 883 la llamada Crónica Profética, que dice que Alfonso III de Asturias está llamado a restaurar el reino de los godos y reinar sobre toda Hispania, pues toda esta ideología legitimadora, reconquistadora, pues está plenamente definida ya. Sí que es cierto que, por ejemplo, en el ámbito carolingio, los condados catalanes, lo que sería núcleo del futuro reino de Aragón después, pues al ser desarrollada esta expansión territorial por una potencia extrapeninsular, los francos, pues ya no quieren, la ideología no restaurar el reino visigodo, sino recuperar un territorio que había pertenecido a la cristiandad, entonces se formula de una forma distinta. Digamos, la ideología reconquistadora tiene variantes, tiene modulaciones. En el siglo XI surge el concepto de cruzada, que antes no existía, que ya es un carácter, probablemente está influenciado por el concepto de yihad islámico, en el sentido de que es una llamada a la lucha en la defensa de la cristiandad que acarrea la salvación del alma, ¿no? Eso es algo que antes no se daba. Había una cierta sacralización de la guerra, sobre todo por la concepción de que el pueblo cristiano era el populus Dei, ¿no? Digamos, hay una traslación de lo que era el pueblo de Israel como pueblo elegido por Dios a lo que es a la cristiandad, ¿no? Al reino visigodo. Entonces, eso implica, lógicamente, una sacralización de la guerra, a la medida que nosotros somos el pueblo elegido y ellos... si Dios está con nosotros, ¿quién está en nuestra contra, ¿no? Entonces, pero vamos, digamos que todas estas ideologías reconquistadoras pueden dividirse en algunas son de tipo secular, la restauración del reino visigodo, la restauratio Hispaniae, y otras ya de tipo más religioso, aunque siempre todo proyecto político siempre de algún modo en esta época está sancionado por la divinidad o tiene que tener el resbalo divino para tener esa legitimidad, ¿no? Y en ese sentido la batalla de Covadonga pues desempeña un papel fundamental en otorgar legitimidad a esta monarquía asturiana. Entonces, ¿reconquista sí o reconquista no? Yo creo que es un término perfectamente aplicable si se tiene en cuenta su significado. Sí que es cierto que entre las críticas que se le hace, una es cierta que, digamos, los andalusíes no eran unos ocupas, no eran unos señores llegados de fuera. La mayor parte de la población de Al-Ándalus eran descendientes de hispanogodos, arabizados e islamizados. Lo de echar a los moros, pues desde luego no tiene sentido, pero sí que es cierto que desde la realidad de los hechos... Pero sí había una élite mora. Sí, había una élite árabe que tenía sus orígenes, veía sus orígenes en la península arábiga, y de hecho los omeyas, cuando finalmente Abderramán III adopta el título de califa, se ve sancionado por el hecho de que sus ancestros habían sido compañeros del profeta y de alguna manera pues están... Pero lo de echar a los moros está en las crónicas. De hecho, en la arenga que da Alfonso VIII en la batalla de las Navas de Tolosa, que creo que la da en Toledo, esa arenga, dice: los moros entraron por la fuerza y conquistaron nuestras tierras, nos las arrebataron y ahora es el turno de que nosotros les echemos, algo así, viene a decir. Sí. Eso lo dice Jiménez de Rada en su... Sí, así lo perciben, y de hecho... O no, creo que eso está en la crónica de Alfonso X el Sabio. Ahora mismo no me acuerdo, pero vamos, eso te lo dice
Abdalá, el último soberano zirí de la taifa de Granada, en sus memorias, se lo pone en boca de Sisnando, un mozárabe, que lo dice literalmente, ¿no? Los llegasteis los árabes, nos echasteis en la parte norte más escabrosa de nuestro país y ahora poco a poco hemos ido recuperando lo que nos pertenece. Claro, lo que quiero decir es una cuestión, es que la gente de la época lo percibía así y eso definió la ideología de la época, la mentalidad de la época y hasta las dinámicas militares y hasta un propio entramado institucional que se crea bajo la sombra de esta ideología. Pero claro, es que el problema que veo ahora con este cuestionamiento de la Reconquista es que se quiere dar a entender que digamos que no hubo un choque etnorreligioso en la península, pero realmente en esta época la frontera por antonomasia era la que separaba la cristiandad latina del Islam. Eso es innegable, y lo que se pretende dar a entender es que un príncipe cristiano tenía la misma relación con un soberano taifa que la que podía tener con otro príncipe cristiano, y esto no es así. O sea, sí que es cierto que muchas veces las alianzas estaban entre señores de distinta religión, podían realizarse, imperaba muchas veces una realpolitik, pero bueno, en última instancia el choque religioso estaba ahí. Además es que, digamos, los emires y califas, mediante el yihad, era una poderosa herramienta de legitimación de su poder, y eso solo podía realizarse realizando expediciones en territorio cristiano, porque la guerra dentro del seno del propio Islam no estaba mal visto. Y esto pasa también, por ejemplo, en la historia romana. O sea, no es lo mismo un general romano que triunfa sobre otra facción romana durante todos los procesos de guerras civiles que cuando realiza una campaña exitosa en el Barbaricum. Entonces, claro, muchas veces el factor cultural condiciona mucho los conflictos. La naturaleza de la guerra que se hacía en el siglo XVI contra los turcos era mucho más cruda, tanto la realizaban los turcos contra la cristiandad como la que se realizaban dentro de los propios territorios cristianos. De hecho, una de las mayores críticas que se hace a las tropas de Carlos V durante el saco de Roma de 1527 es haber actuado como si fueran turcos, que ese era el peor insulto que podía realizarse, ¿no? Entonces, digamos, había un concepto de mala guerra. O sea, había una cierta usos y costumbres, unos límites tácitos a lo que era legítimo dentro de la guerra o a los usos prácticos reales, y cuando estamos hablando de pueblos fuera de tu ámbito cultural, esas normas no se respetaban. Y claro, esto no es una cosa tallada en piedra, porque no había ninguna autoridad para imponerlas, ni muchas veces estaban por escrito, pero era habitual obrar de un cierto modo, y el componente religioso y cultural suponía una barrera. Bueno, y otra de las críticas y ello que se le suele hacer al término reconquista, una es que es un término anacrónico, pero realmente la historiografía está llena de términos anacrónicos que no se usaron en su momento. Es verdad que reconquista es un término que se empieza a usar en el siglo XVIII, no se usaba en la Edad Media, pero es que en la Edad Media tampoco se usaba el término Edad Media, ni el Imperio Bizantino, tampoco hablábamos de Imperio Bizantino en la Edad Media, por lo tanto es una crítica esta un poco absurda. Luego, otra crítica que se le hace, esta la hacía Ortega y Gasset, es que algo que dura 8 siglos no puede ser llamado reconquista. Es verdad que no todo fueron batallas de conquista en esos 8 siglos, sino también hubo pactos, también hubo peleas entre reinos cristianos, y no todo fue batallar. A ver, yo veo importante entender la cita de Ortega y Gasset en su contexto, porque Ortega y Gasset estaba muy imbuido de este regeneracionismo de principios del siglo XX, surgido por esta crisis, por
del 98 y Sí, demás. sí, el desastre del 98. Entonces, él, dentro de una visión esencialista, veía que uno de los problemas del atraso endémico español que él percibía se debía a una falta de auténtico germanismo. Si países tan adelantados como Alemania o el Reino Unido pues estaban en ese grado de desarrollo, era por ese germanismo. En cambio España, de entrada, para él los visigodos ya habían sido un pueblo germano que se había romanizado, estaba muy decadente, o sea, ya no eran germanos puros, y después, claro, ese espíritu germano que podía quedar poquito, pues ya cuando llegan los moros, pues acaba de arruinar y no hay una auténtica reconquista que permita restituir ese espíritu germánico que es el garante del desarrollo. Esto formulado en la década de los años 20, 30 del pasado siglo, pues estaba imbuido, estaba condicionado por unas ideologías bastante políticamente incorrectas de un supremacismo germánico, ¿no? Entonces, yo creo que es importante entenderlo porque, sobre todo en redes sociales, nos hemos acostumbrado ya a intentar comprender el pensamiento de grandes intelectuales, pero a base de citas, ¿no? Los muy recurridos memes, pero es interesante o esencial desde mi punto de vista entender esa afirmación de Ortega y Gasset que estaba dando a entender, ¿no? Para él el tema de la reconquista no había conseguido restituir ese germanismo que era el garante del desarrollo y claro, España era un país medio moro y por eso era tan subdesarrollado. Entonces, que ahora lo utilicen... Un país por construir. Ahora se utilice para intentar apuntalar un discurso progresista, no. Como que no. Lo que pasa es que al final lo que están haciendo muchas veces esta gente tan crítica a Reconquista es un cherry picking tomando ideas de aquí a allá de una forma desestructurada, ¿no? Respecto a lo que comentas del... Sí, porque a veces Ortega y Gasset les vale, pero luego Claudio Sánchez Albornoz, que fue presidente de la Segunda República en el exilio, no les vale, porque es un nacional católico horrendo, ¿no? Que hay que casi tirar a la basura. Claro, yo creo que en esto también del término de reconquista, que es un neologismo, efectivamente, en la Edad Media se utilizaba el término restauración, pues subyace una tendencia a que intentar reescribir la historia española dando a entender que todo el pensamiento o todo el discurso histórico tradicional se fraguó con el surgimiento de los nacionalismos, ¿no? Que sería un veneno que habría contaminado la visión objetiva que tenemos del pasado, ¿no? Y todo es nacionalismo, todo eso, y el segundo gran punto sería el franquismo, ¿no? Todo lo que nos ha llegado de la historia es franquista. Entonces, esto al final se está utilizando como una coartada para una especie de revolución cultural maoísta, pero realmente si tú, por ejemplo, el concepto de reconquista de las crónicas de rebelión de Pelayo, de las crónicas alfonsíes del 880, realmente se empieza a reproducir. Jiménez de Rada lo reproduce y te encuentras prácticamente hasta los 5 grandes crónicas generales de España de los siglos XVI, XVII permanece incólume. Lo único que en un principio se ve como el hito fundador del Reino de Asturias, luego del Reino de Castilla, ya con Jiménez de Rada en el siglo XIII, y posteriormente de España, ya con todos estos cronistas más o menos vinculados a la monarquía de los Austrias ya en el siglo XVI. Entonces, yo no creo que hubiera habido ese punto de inflexión tan radical de que en un principio pues el discurso hubiera sido multicultural y tolerante hacia... O sea, venimos de un país con una tradición católica, latina, y así se percibía con la gente en el siglo XV, XVI, se percibía como los descendientes de esos norteños que habían ido recuperando un territorio que les pertenecía por derecho histórico, y así llegó al siglo XIX, se trasladó al siglo XX y solo ahora, a partir de los años 70, primero por un revisionismo marxista y ahora uno postmoderno, es cuando se quiere cambiar. Entonces, claro, para apelar a esta reescritura hay que presentar
presentar esta visión como algo adulterado y creado por intereses malignos en el siglo XIX, cuando tú has demostrado perfectamente que el término reconquista ya se empieza a utilizar desde el siglo XVII, mucho antes. No, sí, pero se empieza a popularizar realmente en la segunda mitad del XVIII. Pero claro, pero realmente es que la cuestión no es tanto si reconquista se usaba, ¿no? Que eso es algo totalmente anecdótico, sino que realmente imperaba esa mentalidad de estar recuperando algo perdido. Y eso es La recuperación del reino visigodo de Toledo. Restauratio, más bien. Sí, pero también en las fuentes se dice recuperatio. Ambos términos se pueden ver en todas las crónicas medievales, prácticamente. Oye, Yello, ¿tú eres nacional católico? Bueno, yo soy ateo, mis hijos no están bautizados, estoy casado por la civil y si no soy católico difícilmente puedo ser nacional católico, pero bueno, ya sabes que estamos en un momento en el que para desestimar cualquier opinión ajena a la propia se recurre a todas estas etiquetas que a mí personalmente me resbalan. ¿Y franquista? No. No, lo que pasa es que, claro, con el tema del franquismo yo recuerdo cuando empezó a moverse todos estos borradores de la Ley de Memoria Histórica, que acabó siendo Ley de Memoria Democrática. Yo recuerdo en Facebook varios profesores de universidad comentar preocupados definiendo qué es hacer una apología del franquismo, decir que la política de construcción de pantanos de Franco fue exitosa. O el nuevo cauce del Turia, que tantas vidas ha salvado. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que, por ejemplo, yo pienso que los regímenes totalitarios, yo no quiero vivir en uno, desde luego, pero tienen sus ventajas. Por ejemplo, este tipo de obras públicas son más fáciles de realizar porque, por ejemplo, en el pueblo de mis suegros les expropiaron las tierras por 4 duros para construir un pantano. El gran último pantano que se construyó, que fue el León, el de Riaño, en cuanto llegó la democracia se quedó empantanado, nunca mejor dicho, en un problema judicial, porque claro, en una democracia tienes unas garantías. Y no todas las obras fueron exitosas, también está lleno de pueblos fantasmas que construyó Franco. Ya, entonces sí que es cierto que durante el franquismo se multiplicó por 10 la cantidad de agua embalsada, que eso lo pudo realizar un régimen porque nadie, en el pueblo de mis suegros, nadie se atrevió a decir nada por miedo a que le llamaran rojo. Y, por ejemplo, China hoy pues tiene muchas ventajas en ese sentido de hacer este tipo de obras públicas que han hecho una presa enorme, y también las democracias tienen el inconveniente de que siempre las medidas son más cortoplacistas, mientras que un régimen totalitario o dictatorial pues tiene la capacidad de planificar a largo plazo, como puede hacer China con los planes quinquenales y tal. ¿Significa eso que yo quisiera vivir en China? Bueno, los planes quinquenales fueron un desastre. Se siguen haciendo. En la época soviética. Se siguen haciendo. Que no siempre son exitosos. Pero bueno, eso daría para otro programa. Bueno, en cualquier caso, quiero decir que un régimen totalitario tiene... Bueno, pero ha quedado claro que no eres franquista. No, yo no quiero vivir en una dictadura. Creo que, de hecho, precisamente ultracrítica hacia el franquismo está haciendo que la gente vea con nostalgia el franquismo, cuando realmente pues no fue una época tan envidiable como muchas veces se nos quiere presentar. Sí que es cierto que la gente pues tenía acceso a una casa más fácilmente, pero mi abuelo, para conseguir su casa, tuvo que tener 3 trabajos simultáneamente. O sea que digamos que no es la panacea como esa Arcadia perdida, pero al final siempre los proyectos políticos muchos se basan en la nostalgia, ¿no? En idealizar una realidad pasada, y eso está pasando también con Al-Ándalus, por cierto, y es más fácil, yo creo, que crear esa realidad idealizada y decir vamos a hacer lo mismo, que intentar generar un proyecto económico, político que convenza, ¿no? O sea, los revivals siempre tienen más facilidad de convicción, ¿no? Y ahora sí que veo que se está
por un lado, haciendo una visión ultracrítica. No puedes decir nada positivo sobre el franquismo porque te tachan de facha de franquista, pero también es cierto que se está surgiendo una visión muy romántica de la dictadura. Hablando de vivir en una época pretérita, tú de alguna manera lo haces cuando te disfrazas. Bueno, a los recreacionistas no les gusta nada que les digan lo de disfrazar. Cuando te equipas y te vistes de visigodo. Bueno, háblame un poco de la recreación histórica, ya para terminar. Bueno, la recreación histórica, aquí en España tenemos una larga tradición que se remonta al siglo XVI de fiestas de tipo historicista, fiestas de moros y cristianos que yo creo que tienen un valor cultural innegable y que tienen otros objetivos, como es involucrar a toda una comunidad, a un pueblo dentro de las actividades y demás. Pero digamos lo que empezamos a intentar hacer gente en España a partir de los 90, lo que fuera de nuestras fronteras se llamaba Historical Reenactment, que básicamente consiste en hacer una recreación lo más fiel posible con las fuentes arqueológicas, textuales y demás de la indumentaria, el armamento, la vida cotidiana y la cultura material de un momento del pasado. Esto se empieza a desarrollar en la década de los años 70 en el Reino Unido y bueno, se fue expandiendo por toda Europa y bueno, en Japón también tiene sus recreaciones históricas y es un fenómeno en el que yo empecé en época romana, luego he saltado a alto medieval y acabó en época visigoda, siglo X, XI. Tenemos distintos equipos para distintas épocas y es una actividad muy bonita. Llevamos ya... Yo a mi mujer la conocí vestida de época, tenemos 2 hijos que van vestidos a nuestros eventos, que tienen una muy buena relación con los hijos de otros compañeros de grupo, que somos un grupo de recreación ya de... ¿Cómo os llamáis? El Clan del Cuervo. Llevamos desde el 2001 juntos y somos una auténtica familia y es muy bonito porque luego vas a eventos de Alemania, de Italia, Francia, Reino Unido sobre todo y compartes experiencias con otros grupos de otros países y es una afición muy bonita y que también te permite sumergirte en el pasado hasta cierto punto. No vamos a caer en el friquismo pero es y yo creo que tiene un enorme potencial tanto a nivel de investigación para comprender los desafíos de la gente del pasado, cómo era su tecnología, su día a día, pero también un enorme potencial como herramienta divulgativa. Pues oye, Yello, ha sido un auténtico placer tenerte aquí. Espero que vuelvas algún día y muchísimas gracias. Gracias a ti.